Bien, amados oyentes, vamos a continuar con el contenido de este programa y como ya habíamos anunciado con anticipación, tenemos un invitado especial en este día. Se trata del doctor Juan Carlos Francisco Reyes, ginecobstetra. Adelante, doctor. Él es ginecólogo obstetra de aquí de la provincia de Samaná, que nos estará hablando del tema de cáncer de cervix y Papa Nicolau, un doctor joven, actualizado, con los conocimientos frescos. Va a estar conversando con nosotros. Sabemos que las mujeres van a tener muchas preguntas, las pueden hacer. Si el tiempo nos alcanza, se le pueden responder algunas y luego se va respondiendo sobre la marcha. Buenos días, doctor. Muy buenos días, para mí es un placer ser invitado el día de hoy a hablar de un tema tan importante que uno a veces, la función del médico, aparte de curar los pacientes y tratar las enfermedades, uno tiene una labor social que realizar. Entonces, la parte preventiva y la parte de esa información que a veces los pacientes desconocen es muy importante que uno se las lleve, porque así el paciente ya sabe a dónde acudir y sabe qué hacer y se van aclarando ciertas dudas. Y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es un tema muy importante, es tan importante que es el tercer cáncer más frecuente en todas las mujeres del mundo y es el primer cáncer más frecuente en las mujeres en edad jóvenes, en mujeres que son jóvenes. Entonces, desde ahí podemos partir de la importancia de ese tema. Hay mucho desconocimiento, muchas dudas y hoy estaremos aquí para aclararlas. Antes que usted agarre velocidad con el tema, Sí. Una breve presentación de su perfil. Sí, como ya el doctor me presentó anteriormente, yo soy el doctor Juan Carlos Francisco Reyes, soy ginecólogo, cirujano ginecólogo, obstetra y laparoscopista. Esas son mis especialidades. Entonces, ya en términos llanos que se entienda, cervix. Cervix. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Como el público en general tiene el conocimiento de la matriz. La matriz, nosotros los médicos lo conocemos como el útero. Entonces, ¿qué pasa? Esa matriz tiene una porción inferior o una parte, su parte inferior que se llama cervix o cuello de la matriz. ¿Qué pasa con este cuello de la matriz? Este cuello de la matriz ocurren tumores, que es lo que es el cáncer de cervix. Es un tumor en el cuello de la matriz, en esa porción inferior del cuello que mira hacia la vagina. Como anteriormente había dicho, este cáncer que puede ocurrir, ese tumor que puede ocurrir en el cuello de la matriz es el tercer cáncer más frecuente alrededor de todas las mujeres del mundo, independientemente de su rango de edad, y es el más frecuente en mujeres en edad jóvenes. Tenemos que decir también que para uno contraer cáncer de cervix hay diferentes factores de riesgo. El factor de riesgo principal para padecer del cáncer de cervix es la infección por el virus del papiloma humano. Tanto así que en un 99.5% de los casos esa es la causa, la infección del virus del papiloma humano. Entonces tenemos que hablar de este virus para también hablar de cáncer de cervix, porque es probable que si tú no tienes el virus no padezcas el cáncer de cervix. Entonces háblanos un poquito del papiloma humano. Del papiloma humano. Sí, mira, hay muchas personas que por desconocimiento, cuando por ejemplo tienen un diagnóstico que dicen que tienen VPH, se asustan porque creen que es una sentencia de muerte y no lo es. Continúe, doctor. Perfecto, entonces como estaba diciendo que el virus del papiloma humano, algunas pacientes que tienen un diagnóstico de que le dicen o un reporte que dice tiene VPH o virus del papiloma humano, creen que es una sentencia de muerte y no lo es. Alrededor un gran porcentaje de la población del mundo tiene en su sistema el virus del papiloma humano. ¿Y dónde es que este se hace peligroso? Eso va a depender de la cepa. El virus del papiloma humano, para que entiendan lo que es una cepa, tiene como diferentes variantes. Y tiene variantes que son de bajo grado y variantes que son de alto grado. Por ejemplo, las variantes que son de bajo grado son la variante 6 y la variante 11.
y las variantes que son de alto grado son las variantes 16 y 18. Si en su sistema usted tiene una variante de VPH de alto grado, entonces usted tiene una mayor predisposición a padecer del virus del papiloma humano. Cuando hablamos de VPH, hablamos del virus del papiloma, eso humano. Abreviándolo para... Exactamente, Ok. para hacerlo un poco más corto. Perfecto. Cada una de estas variantes va a presentar síntomas diferentes. Por ejemplo, la variante 6 y la variante 11, que son de bajo grado, uno de los síntomas más comunes que se pueden presentar son las verrugas genitales, también conocidos como condilomas. Ok. Eso es lo más frecuente. Eso es totalmente tratable y se puede poner tratamiento y esas verrugas se pueden revertir en dado caso de que no sean muy ¿Y extremas. cómo la mujer se sospecha de que tiene el virus del papiloma humano? ¿Qué características tienen esas verrugas que diferente a una que sea común y corriente, que no sea de eso? Bueno, la característica que tiene la verruga es que una verruga te puede aparecer de otro tipo, te puede aparecer solo una en un sitio aislado, pero la verruga del papiloma humano tienen un patrón de crecimiento que es muy peculiar a ellas. Crecen todas juntas, por eso se llaman acuminadas. Ok. Entonces tienen En grupo. exacto, en grupo, crecen en grupo, es de desarrollo, se podría decir rápido, medianamente rápido, atendiendo al cuadro de evolución. Sí. Y esa es la característica más importante, que es en la zona genital. Tanto lo puede padecer como el hombre y también la mujer. Entonces, te notas una verruga que parece como un coliflor, esa es la forma, cuando se la ve parece como un coliflor. Acuminada, entonces esa es la característica de la verruga. Atención hombres, no solamente son las mujeres, Sí, atención hombres también. Los hombres también lo pueden padecer. Entonces, el VPH es difícil. ¿Por qué? Porque el contacto es tan sencillo como, el contagio es tan sencillo como tener contacto de piel a piel. Tú te pones en contacto con una persona que tenga VPH en su organismo, por ejemplo, le tocas los genitales, el contacto sexual, o con un órgano genital y la boca, o con las manos, o cualquier parte de esa secreción que te toque la piel, o piel a piel, eso hace el O contagio. sea, el líquido que bota la verruga o la lesión. O no solamente la verruga o la lesión, porque hay personas que también no pueden tener lesión o no tienen lesión y como quiera contagian el virus. Es decir, yo tengo el virus en mi organismo, para pasárselo a otra persona, solamente esa persona tiene que estar en contacto conmigo, ya sea con la piel o con la secreción. Eso no se transmite, por ejemplo, durante el coito, la relación sexual, eyaculando dentro, no, simplemente el contacto de la piel. Hay personas que practican el sexo oral, también a través del sexo oral se puede haber un contacto de genital-boca y te puede afectar tanto los órganos genitales como la vagina, así como la garganta. Te puede afectar el virus de VPH. El hecho que uno tenga el virus de VPH en su organismo no es un indicio de que tú vas a padecer una enfermedad. ¿Por qué? Sí. Sí, o sea que a nivel de medicina preventiva, el VPH es algo inmanejable. No, luego vamos a ver esa parte, de qué manera se puede prevenir. Ok. En esa parte me refiero a lo difícil que es como prevenir la infección o evitar la infección con los métodos tradicionales. Por ejemplo, el condón. A veces tenemos la creencia de que el condón nos protege y no es tanto así. Porque uno utiliza el condón, pero hay partes del cuerpo que están descubiertas. Por Sí. ejemplo, los muslos, el estómago, y si una de esas partes se pone en contacto con la secreción de un paciente que tiene VPH o de una paciente que tiene VPH, va a haber transmisión. Por eso... Por la parte suprapúbica también, toda esa parte ahí donde está el vello Exactamente. púbico, todo eso está descubierto. Exactamente. Por eso es que a nivel mundial la infección del virus del papiloma humano se compara como la infección con el virus de la gripe, de lo tan común que es. ¿Dónde va a venir el problema? El problema, si tú eres un individuo sano, el cuerpo tiene la capacidad de mantener el virus a raya, de mantener la carga viral baja. Ahora, si hay cualquier factor predisponente, por ejemplo, un déficit en tu sistema inmunológico, entonces ahí el virus va a aprovechar y va a resurgir y puede producir los síntomas. En términos llanos, déficit en el sistema inmunológico, Exacto. la defensa baja, La como defensa baja, como la gente lo exactamente, conoce. La defensa baja. Perfecto. Entonces te baja la defensa, tienes el virus en el cuerpo y ahí él puede aprovecharse y ocasionar síntomas. Que eso hasta con una gripe baja la defensa. Exactamente. Una anemia, Exactamente. etcétera, etcétera. Entonces, doctor, vamos al cáncer ya ahorita caemos otra vez en el papiloma humano. Exactamente. Entonces, ¿Cómo una mujer va a sospechar y dice, déjame ir al ginecólogo a ver porque me siento algo, sospechando
Del cáncer de cervix. Que tiene cáncer de cervix. Bueno, uno de los síntomas más frecuentes, o el síntoma más frecuente del cáncer de cervix, pero para llegar de una infección de papiloma a un cáncer pasa mucho tiempo. Por eso es que las pruebas como el Papá Nicolau son tan importantes, porque te da un rango de hasta 10 años en el cual se puede hacer el diagnóstico a tiempo, se puede tratar y se puede curar antes de que llegue a un cáncer de cervix. 10 años. Exactamente. O sea, un tiempo considerable. Hasta 10 años. Puede ser hasta más, puede ser hasta menos, eso va a variar de de cualquier cada paciente. individuo. Lo que me refiero es que para que tú tengas un cáncer de cervix luego de una infección de VPH, eso pasa mucho tiempo porque existen lo que se llaman lesiones premalignas. ¿Cuáles son las lesiones premalignas? Las lesiones premalignas son lesiones de bajo grado y de alto grado. Así mismo se clasifica. Entonces, dentro de las lesiones de bajo grado tenemos lo que se conoce como NIC1 y NIC2, neoplasia intracervical 1. Esos son como los tipos de lesiones para que vayan entendiendo. Para pasar de un NIC1 a un NIC2 debe de pasar un tiempo. Para pasar de un NIC2 a un NIC3 y un carcinoma in situ, que son las lesiones de alto grado, lesiones premalignas de alto grado, también debe de pasar un tiempo. Un ejemplo, para pasar de un NIC1 a un carcinoma in situ, que ya la presencia de cáncer, puede pasar en ese proceso hasta 10 años. Hasta 10 años. Entonces, durante ese transcurso, la enfermedad no vuela pasos. No vuela pasos. Para tú llegar a un carcinoma, primero tienes que pasar por NIC1, luego NIC2, luego NIC3 y luego carcinoma in situ y luego ya los diferentes estadios del cáncer si en ninguno de esos momentos se es tratado. Eso es por fases. Por y fases. esa fase no se salta de la 1 a la 3. No se salta de la 1 ni a la 3. del 1 al in situ, nada de eso. 1, 2, in situ, etcétera. Exactamente. Entonces, cuando tenemos una paciente que llega ya con un cáncer de cervix instalado, es un proceso que empezó hace mucho tiempo. Entonces, una de las causas principales para padecer cáncer de cervix, ¿ustedes saben cuál es? Nunca haberse realizado un Papá Nicolau. Una prueba tan simple, barata y sencilla. Por eso esas pacientes llegan, ya que tienen ese problema instalado, llegan con un sangrado fuera de ciclo. Si el cáncer está muy avanzado, aparte del sangrado, hay una sanguaza y una secreción, o sea, una sanguaza, para que entiendan, sí, con un mal olor o un olor fétido, y eso es uno de los síntomas característicos del cáncer de cervix. Una pregunta, doctor. Me choca mucho esto, porque a diferencia de los hombres, las mujeres son muy cuidadosas y muy metódicas con el tema de su salud, De sus órganos genitales. Exactamente. En su experiencia, porque caramba, o sea, me choca mucho que tenga que pasar 10 años para que pase esto, y se debe precisamente a la no frecuencia de visitar a su ginecólogo. Me parece que el Papá Nicolau es anual, ¿no? Eso va a depender. Ok. Eso va a depender. Hay ciertos criterios, dependiendo del país, hay ciertas guías, ciertas agendas, pero el problema principal por el que la mayoría de las mujeres no van y presentan ese problema es el desconocimiento, es la falta de educación, porque no tienen mucho conocimiento acerca del tema. Incluso por eso este programa. Exactamente. Incluso creen que un Papá Nicolau es para diagnosticar infección. Van muchas pacientes a la consulta diciendo, doctor, yo tengo una infección, yo me quiero hacer un Papá Nicolau. En el Papá Nicolau puede aparecer alguna bacteria o algún hongo presente, pero el objetivo del Papá Nicolau no es ese. Es una prueba para identificar si hay algún cambio en las células de ese cuello de la matriz, que es lo que estudiamos. Del cervix. Del cervix, exactamente. Entonces, ese Papá Nicolau, que la gente a veces quizá lo pueda entender como un nombre muy largo, medio complicado. Entonces, la paciente va al ginecólogo, sí, le manda a hacer su Papá Nicolau, perfecto, encuentra que es un cambio. ¿Qué sigue de ahí? Sigue de ahí? Vamos a poner, va la paciente al ginecólogo, el ginecólogo le hace el Papá Nicolau y encuentra que hay una lesión de bajo grado. Vas a poner un NIC1 o un NIC2. ¿Qué hace el ginecólogo? Bueno, luego del Papá Nicolau, el Papá Nicolau no es una prueba confirmatoria, es una prueba sugestiva. ¿A qué me refiero con eso? Que él no me va a dar el diagnóstico y me va a decir que de verdad tú tienes un cambio. Sospecha que hay un problema. Sospecho que hay un problema. Entonces es el primer paso. El segundo paso es realizar una colposcopía biopsia. Y luego se tiene la colposcopía biopsia, que se hace con una lente y se toman tejidos o pedacitos de carne del cervix, de las áreas que se ven afectadas. Entonces eso se estudia y ya ahí sí se confirma la presencia de una lesión. Entonces, después que vemos la lesión sospechosa en el Papá Nicolau,
se hace una siguiente prueba, que es la Exacto, biopsia. que es la biopsia. Entonces tomamos el tejido que sospechamos que está lesionado, Que está lesionado. para entonces seguir investigando a la Sí, paciente. Exactamente. Entonces Ok. vamos a poner que le hicimos la biopsia y salió de verdad la alteración, una neoplasia de bajo grado. ¿Qué se hace con esa paciente? Simplemente se le da seguimiento. Vamos a poner, tenemos que las neoplasias de bajo grado son NIC 1 y NIC 2. Me sale una paciente con un NIC 1. El porcentaje de regresión, o sea, de que se te quite un NIC 1 solo, es de un 85%. O sea que la mayoría de los NIC 1 se quitan solo. O sea que estamos hablando de que, perdón, estamos hablando de que la prevención es la clave. Exactamente. Sí, al igual que Exactamente. prácticamente en todo lo que tiene que ver con medicina. En todo lo que tiene que ver con medicina. Entonces, tenemos la paciente, le damos seguimiento a 2 años a esa paciente para tomar una conducta. Entonces, si en 2 años con papá Nicolau cada 6 meses o un año realizándose papá Nicolau, persiste la lesión de bajo grado, un NIC 1, entonces se llama un NIC persistente y se le da tratamiento. ¿Qué tratamiento se hace? Se hace un cono ASA. ¿Qué es un cono ASA? Se quita el pedazo de tejido del cervix que está afectado. Se manda a estudiar y si los bordes de ese tejido que quitamos dice que están limpios, entonces se le resolvió el problema a la paciente del NIC 1. ¿Y si no está limpio? Si no está limpio, entonces se puede volver a hacer otro cono. Se puede volver a hacer otro cono hasta mientras haya cervix. Buscando tejido Exactamente. bueno, Exactamente. hasta que lleguemos al tejido bueno. Exactamente. Hasta Ok. que cuando se quite los bordes de la lesión estén limpios. Eso se puede hacer. Pero eso tiene sus contraindicaciones. También si la paciente no ha tenido hijos, porque tú lacerando el cervix puedes... cuando se quita un pedazo del cervix, entonces eso le puede ocasionar problemas en un futuro si es una paciente Si que se no quiere quedar tiene- embarazada. Exactamente. Ok. Entonces eso se puede hacer. Y simplemente con eso se cura. Ya ahí nosotros te quitamos ese problema. ¿Te puede volver a salir una lesión? Claro que sí, porque uno tiene el virus todavía presente en el cuerpo. Por eso es que luego de hacer ese procedimiento, su papá Nicolau con frecuencia, que ese es el que va a decir si hay una lesión nueva, si ya se quitó la lesión y va a decir también qué es lo que se puede hacer. Siguiendo con la pregunta que hacía Manuel, entonces, en ese caso, ¿con qué frecuencia la paciente tendría que hacerse el papá Nicolau? Bueno, por ejemplo, una paciente que le estemos dando seguimiento, que tiene un NIC 1, cada 6 meses se hace su papá Nicolau. Cada 6 Cada meses. 6 meses se hace su papá Nicolau por un año hasta que pasen los 2 años y vemos si es un NIC persistente durante ese periodo de tiempo para uno tomar una conducta y quitarlo. Y en las pacientes que salió el papá Nicolau y no hay ninguna lesión sospechosa. Anual su papá Nicolau. Entonces, hay diferentes guías pero ya eso lo maneja uno como médico para el conocimiento del público. Es mejor que usted se programe para que todos los años, si usted no tiene ninguna lesión, se haga su papá Nicolau. Y también, hablando del papá Nicolau, también hoy en día se ha puesto un tipo de papá Nicolau que es el papá Nicolau en base líquida. No sé si ustedes lo han escuchado. Un papá Nicolau en base líquida no es el papá Nicolau convencional donde se hace el frotis en el plaquita. portaobjeto, sino se toma una muestra de tejido y se diluye en una solución y ahí se evalúan las células. ¿Qué nos va a permitir este papá Nicolau en base líquida? Ese es más moderno. Exacto, tiene muchos años ya, Pero menos que el viejo. Exactamente, pero nos va a permitir identificar el virus del VPH, que es lo más importante. Exactamente. Porque en el papá Nicolau convencional no podemos hacer esa identificación del virus del VPH. Y una vez nosotros sabemos que la paciente tiene el VPH, ya sea de bajo grado o de alto grado, entonces ya uno sabe cómo manejar la paciente. Usted tiene de bajo grado, entonces su seguimiento tiene que ser más de cerca. Tiene uno de alto grado, no tiene lesión, pero tiene un VPH de alto grado, también tiene que hacer seguimiento de cerca y es más factible o probable que en un futuro presente un cáncer de cervix. Permítame interrumpir porque no me puedo quedar fuera de este tema. Sí. Ah, pero claro. Claro. Saludo para Indio de Juana Vicenta, dice él, buenos días compañero Claribel Castillo, buenos días, bendiciones. Ismael Medina, buenos días compañeros para adelante. Wilkin Adam, good morning people. Elisito de Jesús, buenos días, excelente programa, eso es lo que necesitamos para educar nuestro pueblo, dice él, el Señor los bendiga, amén. Doctor, en este caso, que mayoría de las jóvenes, porque ya que estamos hablando de que ya tiene un impacto grande en cuanto a mujeres jóvenes, ¿qué se le podría indicar? O sea,
¿de qué manera se le podría exhortar a esas jóvenes, ya que a través de los últimos años nos hemos dado cuenta de que hay jóvenes que menos de 35 años de edad ya tienen un cáncer cérvico-uterino? Realmente. Entonces, para que se le vaya un poco esa, ¿cómo se le podría llamar? Ese tabú. A ese tabú que las jóvenes, que muchas veces cuando tú ibas, doctor, a chequearte, te decían, ¿qué edad tú tienes? Tanto, no, todavía tú no calificas para hacerte un papá Nicolau. Entonces significa que ya ha habido un cambio. Sí, en ese sentido, anteriormente se decía que la incidencia o la aparición del cáncer de cervix era más frecuente. Todavía sigue siendo así. Más frecuente en mujeres a partir de los 50 años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que mientras más temprano uno empiece o las jóvenes empiecen su actividad sexual, más temprano tienen tienen la probabilidad de padecer un cáncer de cervix. Entonces, eso uno lo puede coger con cualquier pareja, en cualquier etapa de la vida. La promiscuidad también que existe hoy en día es un factor de riesgo. Edad de primera relación sexual temprana, un factor de riesgo. Promiscuidad, un factor de riesgo. Entonces, ¿qué se recomienda? Aterríceme promiscuidad, porque si alguna gente lo saben, pero otros no. Exacto. Sí. Ese es el leventismo. La promiscuidad es tener varias parejas sexuales o diferentes parejas sexuales. Eso aumenta, porque imagínate, cuando tienes varias parejas sexuales, tú aumentas el riesgo de contraer el virus. Entonces, aumentas el riesgo de contraer una cepa de alto grado del virus. Y si una joven empieza a los 12, 13 años, como regularmente, culturalmente es lo que conocemos aquí, ya para los 18, 19 años va a tener 5 años o 6 años que tuvo su primera relación sexual. Si no se hizo su papá Nicolau, hay textos que dicen, o hay esquemas que dicen que el cribado de papá Nicolau puede empezar a los 21 o a los 25 años, o 3 años después de que usted tenga su primera relación sexual. Yo lo recomendaría por el factor social que tenemos aquí en República Dominicana, que al año de que usted tenga su primera relación sexual, independientemente de la que usted tenga, ya usted sexualmente activa, hágase su papá. Es decir que, con la pregunta que hacía María, si, Sí. si la jovencita comenzó a los 13, Exactamente. a partir de los 14, cada año, hágase su seguimiento. papá Nicolau. Eso Excepto que aparezca una lesión sospechosa, entonces cada año. Si Exactamente. aparece una lesión sospechosa, ya como dijimos, Exactamente. cada 6, etcétera, etcétera. Y como ella decía, allá en mi hospital de formación, nosotros tuvimos varios casos de pacientes con 19, con 20, con 25 años, con cáncer de cervix avanzado, estadio 3. O sea que comenzó a los 15. ¿O Comenzó antes? probablemente a los 10 años. Entonces, todo ese tiempo sin realizarse un papá Nicolau, que se pudo haber identificado esa lesión. No, yo soy joven, a mí no me va a pasar eso es de mujeres en edad avanzada, de mujeres viejas. Entonces ahí empieza el tabú que hay que romper. Una pregunta, doctor. Ya que hay muchas mujeres que también se confían mucho de que yo soy joven, no me va a dar, o si me da, tal vez yo voy a tener un cuerpo, o me voy a poner en tratamiento y voy a salir bien, o si no, me voy a descuidar. Cuando te hacen los estudios y se refleja que una mujer menos de 35 años de edad le salen células cancerosas Ajá, o células alteradas. o sí, células alteradas, cuando ya se confirma de que ya esa persona ya tiene un cáncer, ¿cuál es el estimado de sobrevivir o sobresalir victoriosa con Ok. ese caso? ¿Qué usted me podría decir en cuanto a eso? Eso va a depender del estadio. Cuando ya tenemos la paciente esa que estábamos hablando ahorita, que la vimos, que tenía un cáncer, se le hace la biopsia, se le confirmó, entonces lo que hay que estadificar el cáncer. La estadificación del cáncer se hace con la evaluación del médico. No hay un estudio que te diga, mira, esa paciente tiene ese cáncer en tal estadio. No, es la pericia del médico y los síntomas que vaya presentando la paciente. Entonces nosotros tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, así en grosso modo. Son más de ahí y hay subdivisiones, pero no vamos a entrar en eso. A medida que aumenta, que sube el número, El estadio es peor la cosa. Es peor la cosa. Tanto así que una paciente, un estadio 1, la sobrevida a 5 años es del 80 al 90%. Si tú estás en estadio 1. Ahora, en estadio 4, la sobrevida a 5 años es menor de un 15%. O sea, que menos del 15% sobrevive después del estadio 4. Después del estadio 4, exactamente. ¿Y qué porcentaje, según las estadísticas, lo que ustedes han podido ver, llega en estadio temprano?
de los que se descubren con cáncer de... En este país, la mayoría de las pacientes que llegan con cáncer de cervix llegan de estadio 3 en adelante. De 3 en Wow. adelante. De 3 en adelante. O sea que el porcentaje de sobrevivencia, Del estadio 3 viene siendo de un 30 a un 40%. o sea que más o menos una de cada 3 sobrevive. A partir de ahí, de la, de la mayoría que sale diagnosticada con ese tipo de Es cáncer. probable. Entonces el tratamiento es diferente también atendiendo al estadio, porque puede ser tratamiento quirúrgico o tratamiento quirúrgico o tratamientos quirúrgicos, radioterapia y quimioterapia. Por ejemplo, una paciente que está en estadio 1, en estadio 2, se puede un tipo de estadio 2, porque hay subdivisiones, pero Ujú. no es necesario mencionarlo ahora. Sí. Hasta estadio 2 se puede resolver el problema con cirugía porque tenemos un tumor que prácticamente está confinado al cervix o al área cercana al cervix. Entonces, si se realiza la cirugía, se puede extirpar la parte que está afectada y la paciente ahí en ese proceso, estadio 1 o estadio 1, básicamente tiene una sobrevida de un 80, un 85 a un 90% porque se llevó el tumor. Bueno. Exactamente. Una pregunta entonces, doctor, en cuanto a ese tipo de tumor, ¿también se clasifican en benignos y malignos? No, ya cuando tú tienes un cáncer de cervix, cuando se habla la palabra cáncer, es maligno. Ahora, cuando hablamos de lesiones precancerosas, ahí, por ejemplo, la de alto grado y la de bajo grado, y la de alto grado y la de bajo grado todavía no estamos en el cáncer. Entonces, ahí se podía considerar lesiones precancerosas o premalignas. Pero ya cuando se habla la palabra cáncer de cervix es maligno. ¿Y dónde está el problema del cáncer de cervix? El problema del cáncer de cervix es que él va ocupando áreas de útero y va ascendiendo y va yendo a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, ya una paciente en estadio 3 tiene los riñones afectados. En estadio 4 ya el cáncer salió del cervix y afectó otras partes como pulmón, hígado, cerebro. Entonces ya cuando el cáncer se disemina de esa forma es muy difícil de atacar. Pero para que lleguemos ahí son muchos años que tienen que pasar. Son muchos papá Nicolau que no se hicieron. Fue mucho tratamiento que no se Fueron hizo. muchas consultas al ginecólogo que faltaron. Muchas consultas ginecólogos. También hay que faltaron. decir, doctor, que hay muchas mujeres que se hacen el Papa Nicolau, le sale sus cosas raras y no le se dan seguimiento. Se quedan en casa. Y no se dan seguimiento, exactamente. Entonces, doctor, ya usted sabe que el tiempo avanza rápido. Ya, usted tendremos que invitarlo Más a menudo, sí. con mucha frecuencia. Vamos a hacer un programa semanal con el doctor. Sí, Claro. sí. Entonces, ya de manera resumida, para que la gente, sobre todo las mujeres y los hombres también, en el caso del VPH o virus papiloma humano, para que la mujer haga conciencia, ¿cuál es la prevención, la mejor medida que la mujer debe tomar? ¿Cómo debe ya programarse cada año para darse seguimiento con su ginecólogo? Exactamente. Si usted es una paciente que no tiene ninguna lesión, hágase su papá Nicolau todos los años. Un método preventivo que ha dado fe de que es eficaz es la vacuna contra VPH, que es algo que no quiero que se me quede. Porque eso es algo que todavía aquí no tenemos, por ejemplo, en este pueblo no tenemos mucho conocimiento, que existe vacuna de VPH. Hay dos vacunas, hay una que se llama la Cervarix y otra que se llama la Gardasil. Estas vacunas te protegen, por ejemplo, la Cervarix te protege de la cepa 16 y 18, que son las cepas de alto grado. Y la Gardasil 9 te protege de 9 cepas, incluyendo la 6 y la 11, que son de bajo grado, la 16 y la 18 y otras cepas de alto grado. Entonces, esta vacunación se puede empezar en nuestras niñas a partir de los 9 años. Puede empezar. Si usted ya tuvo relaciones y se puede vacunar, doctor, mire, yo tuve relaciones, ¿me puedo vacunar? Se puede vacunar, porque puede ser que usted tenga una cepa de bajo grado, pero no tenga la cepa de alto grado. Entonces la vacuna la puede proteger contra la cepa de alto grado. Y el tabú de que cuando andaban vacunando, querían vacunarse vacunar en las escuelas, que eso era para esterilizar, para que la población no creciera. Dígame algo de eso. No. Eso no es así. La vacuna, bueno, lo hemos visto con el COVID, que atravesamos 2 años de pandemia y vimos que hemos podido salir de la pandemia gracias a la vacuna. Entonces es lo mismo con el Papá Nicolau. Estas vacunas han dado fe de que son eficaces y pueden prevenir en la paciente. Ya en otras ciudades o en otros países ya eso está establecido en el esquema de vacunación de nuestras niñas y los niños también.
es porque es una enfermedad que puede afectar tanto a hombres. Vamos a como tomar mujeres. esta llamada. Sí. Buenos días. Buenos días. Me parece que se fue. Doctor, no quiero que se me quede esta pregunta. Quiero decir que esa vacuna que usted acaba de mencionar, cualquier mujer ya puede ponerse esa vacuna. Bueno, va a depender de cómo te expliqué, ¿verdad? Que sí, porque si tenemos Ajá. una paciente que ya tiene cáncer de cervix, que tiene una lesión y ya se le hizo un ADN, se identificó la presencia del virus de VPH, por ejemplo, si se identificó cepas que la paciente tiene en su cuerpo bajo grado y no tiene de alto grado, se puede poner la vacuna que la va a proteger de no contraer cepas de alto grado y viceversa. Entonces, lo ideal es hacerlo antes del inicio de las relaciones sexuales, de la edad, a partir de los 9 años en nuestro medio. En nuestro medio. ¿Y sí. la vacuna está al alcance de la gente a nivel público, como está aquí en el país? Que Bueno, usted sepa. A nivel público existen hospitales que la pueden ofrecer, pero ha sido más común a nivel privado esa vacuna, más a nivel privado. Todavía no ha habido una colocación masiva de la vacuna a nivel público, que es donde eventualmente tendremos que ir trabajando en ese sentido, porque la incidencia de esa enfermedad es alta aquí. Sí. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha terminado bastante rápido. Queremos agradecer la asistencia suya a este programa. Vamos, como le dije ahorita, vamos a tener que invitarlo con mucha frecuencia porque ginecología y obstetricia tiene muchos temas, Muchos temas, sí. muchos interesantes. Y ha sido un programa bien enriquecedor para todos nosotros y los oyentes también. Denos sus contactos donde la gente lo puede ubicar para las mujeres se sientan inquietas para hacer cualquier pregunta, consultarse con usted le da su teléfono y el lugar donde trabaja. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy laborando en el Centro Médico Dr. Vicentes y Asociado en el consultorio número 3. Mi número de teléfono es 829-764-8085. 829-764-8085. Muchas gracias por la invitación y cuando me inviten aquí estaremos, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Juan Carlos Francisco Reyes, ginecobstetra, que ha estado con nosotros en el día de hoy con un programa bien cargado, con un contenido especial. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y estamos aquí a la disposición para cuando usted tenga cualquier orientación para la población. Estamos abiertos. Gracias. Su orden siempre.